¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen, una hora de noticias informativas sobre el Congreso de la Nación en general y la Cámara de Diputados en particular. Iniciando una semana que va a ser muy intensa en materia de comisiones. Se van a terminar de conformar las 14 comisiones que restan en la Cámara de Diputados. Y además va a haber a priori dos reuniones más de comisiones ya conformadas. Una va a ser la de Comisión de Previsión Social y otra va a ser la Comisión de Familia. Ya vamos a hablar sobre esos temas y la posibilidad latente seguramente de que haya en cualquier momento un anuncio del plenario, de que se vuelva a conformar el plenario de comisiones para reanudar el tratamiento de la ley de bases y el paquete fiscal, justamente de cara a una eventual sesión tal vez para el día 24 de abril. Veremos, son todas posibilidades, no hay nada confirmado, pero bueno, mientras tanto se sigue negociando y mientras tanto les voy a presentar a quienes hoy me acompañan. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, saludar por supuesto a toda la audiencia que está a través de Diputados TV. Una semana también bastante movidita con respecto a la constitución de comisiones, como vos bien decías. Y por supuesto, creo que el plato principal, si se lo puede llamar así, obviamente que va a haber muchas actividades parlamentarias importantes, pero va a ser la reunión del día de mañana, ¿no? Con todo lo que va a ser, del día miércoles, con lo que va a ser previsión y seguridad social. Mañana, ahí está, lo había dicho bien, estaba entre mañana porque la semana pasada fue el miércoles, pero para esta semana iba a ser martes. Así sí, el que miércoles va a venir Marisa Graham a la comisión de niñez y juventudes. Niñeces y juventudes, y exactamente. familias. Esa va a ser la otra reunión que va a ser donde va a haber expertos, por supuesto, especialistas en la temática. Y pensando en esto que les decía del plato fuerte, el día de mañana, previsión y seguridad social, con ya no representantes de diferentes entidades previsionales, sino más que nada todo lo que va a ser el intentar llegar a un dictamen para poder tratarlo, si se puede, la semana del 24. Veremos si eso es posible. El oficialismo le pone todas las fichas, pero mucho todavía no hacen anuncios porque bueno, hay cuestiones que tienen que ajustar todavía para ese momento, para llegar al plenario de comisiones con todo más o menos ajustados. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, parece que empieza a encaminarse la discusión de esta segunda versión de la ley bases, que recordemos es una de las condiciones que impuso el presidente Javier Milei para poder llegar al 25 de mayo, donde se va a generar una instancia de diálogo y articulación y de negociación de un nuevo pacto fiscal con las distintas provincias para ponerse de acuerdo en un nuevo contrato social y económico. Pero aparentemente las estrellas podrían alinearse, hay mejor predisposición de ambos lados, tanto del gobierno de receptar algunas de las sugerencias de la oposición y de no mostrarse tan intransigente si se quiere, y de parte de la oposición sobre la base de la experiencia fallida de el primer intento durante las sesiones extraordinarias, lo que se quiere es no mostrarse como una oposición obstructiva que ponga el pie en la rueda y facilitar la discusión, por supuesto sin declinar muchas de las cuestiones que consideran que son innegociables, y por eso hay propuestas vinculadas a una reforma laboral, ¿no? que podría inmiscuirse también en el desarrollo de un proyecto que va a ser lateral y va a ser concomitante y va a ser en paralelo a la ley bases, que es el paquete fiscal, ¿no? Ajá. Y ahí podría, bueno, en todo caso la reforma laboral estaría dentro de la ley de bases, de la ley de bases, pero va a tratarse en conjunto, acá me mareé un poquito, pero se va a tratar en conjunto la ley bases en este plenario que vos contabas de legislación general, que es presidida por el flamante presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, presupuesto con José Luis Espert y asuntos constitucionales con Nicolás Mayoraz. Estamos a la expectativa de que pueda haber una convocatoria para esta semana. Y si no ocurre eso, en todo caso será la semana siguiente cuando se acelerarían los pasos, porque la idea es llegar al 24 de abril o el 25 de abril a más tardar con esta sesión especial para darle media sanción a esto que es
una piedra fundamental en el proyecto económico de Javier Milei. Así es, y bueno, hablando entonces de la que va a ser la ley de bases, la particularidad que va a tener este debate con ese plenario, que todavía no se ha dicho cuáles serán las comisiones que lo van a tratar. Uno descarta ya a esta altura que van a ser las tres de antes. Nosotros siempre recordamos que bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales ya no tendría razón de ser que estuviera ahí presente, pero bueno, no las van a cambiar. Podría acoplarse la legislación del trabajo, ya que se estaría incorporando esta reforma de modernización laboral. Lo más probable es que no se innove y se mantenga ese formato y esa dinámica que ya pudimos seguir durante las jornadas del verano, que no tuvo el desenlace esperado por el gobierno y por el oficialismo. Claro, lo que pasa es que, bueno, así todo, el tema de la introducción de la ley de la reforma laboral que va a ser a través, la semana pasada se presentó, recordemos, el jueves pasado en el Ministerio del Interior, justamente, y está con la presencia también del jefe de gabinete, se presentaron justamente los detalles, el proyecto de ley de reforma laboral, que se va a transformar en artículos, o lo debería transformar en artículos, que introduciría dentro de la ley de bases esta administración. Habrá que ver si eso así sucede. Va a ser durante el debate, cuando arranque el plenario, ahí se va a sugerir la presentación, la incorporación de eso. La diferencia que va a haber con relación al anterior debate justamente es lo que recién Sebastián decía, el tema del tratamiento de las medidas fiscales. Ese es el nombre del proyecto, que es el paquete fiscal, que recordemos anteriormente había sido sacado directamente del proyecto, ahora va a estar presente, entonces va a haber, a diferencia de la vez pasada, va a haber dos dictámenes. Cierto, incluso de la oposición, que consideran que esos no eran los puntos más conflictivos, no era el blanqueo de capitales, no era el cambio en bienes personales lo que estaba trabando el nudo, que estaba trabando el acuerdo para que se pudiera votar todo ese paquete de medidas, inclusive con cada uno de los incisos. Pero bueno, se tomó la decisión de retirarlo y eso empioja un poco la discusión. Claro. Ahora se vuelve a reinsertar en el debate. O sea que... pero por una cuerda, Lourdes, por una cuerda separada a lo que va a ser la ley de bases. Van a ser dos proyectos que se van a trabajar en paralelo, incluso van a desembarcar en el recinto en la misma fecha, ¿no? Estamos hablando tentativamente, siempre tentativamente, para el 24 de abril o el 25 de abril, y te pido disculpas por la interrupción de recién. No hay problema. No, era simplemente para decir que esto también podría sumarse a este capítulo fiscal que, como vos bien decías, Eva, todavía generaba cierta incógnita a la hora de decir por qué sacaron precisamente eso, que incluía también bienes personales, moratorias y demás. Bueno, saber qué es lo que iba... que también incluía lo que es reforma laboral, ¿no? Que es un tema también que estaba dando vueltas con respecto a cuáles van a ser los puntos, ¿no? Principalmente. Y ganancias también, que ahora finalmente... Que ya anunciaron los mínimos, ¿no? Y que va a estar dentro de ese paquete. Al principio el gobierno asustó un poco con esta cifra de 1.200.000 porque abarcaría un universo sustantivamente mayor al que afecta actualmente en el pago de ese tributo. Ahora de lo que se está hablando es de 1.800.000 como ese mínimo imponible, ese piso a partir del cual el fisco, la FIP, empieza a grabar por las ganancias, que se rebautizaría como impuesto a los ingresos personales. Pero bueno, hay que ver si de 200.000 pesos serían. Claro, a medida que va pasando el tiempo, por supuesto que a medida que van tomando efecto las paritarias, los trabajadores van recomponiendo sus ingresos, van actualizando. Y este piso de 1.800.000 pesos puede quedar nuevamente rezagado. Es como una carrera en el tiempo. Sí, bueno, por lo menos por lo que opina el Ministerio de Economía, no sería tan así por el hecho de que, bueno, están pisando un poco las paritarias, o sea, están tratando de contenerlas, de que no sean de 2 dígitos las nuevas sumas, pero sí, la verdad es esa, o sea, claramente, inclusive hay dentro del mismo proyecto, hay un detalle de cómo va a incrementar, ir incrementándose.
justamente atendiendo cada una vez al año, creo, o cada 6 meses. Sí, hay una ampliación también de las escalas, cosa de no saltar tan rápidamente de una categoría a la otra, ¿no? Lo cual marcaba claramente una irregularidad o un problema. Claro, nosotros ya le pusimos fecha a ese debate para el 24 de abril. La verdad es que todavía no tiene fecha sí, ese si fuera debate. Así, se estaría dictaminando esa misma semana, que es un cosa uso que podría de ser la Cámara de Diputados, a sí. diferencia del Senado, donde tiene que transcurrir una semana entera entre la firma de los dictámenes y su tratamiento en el recinto de la Cámara Alta. Porque lo que se está hablando es de una eventual reunión que sería convocada para el 17 de abril o el 18, pero tampoco se rasgan las vestiduras por el hecho de que tranquilamente podría llegar a ser que se hiciera la reunión de comisión, si fuera solamente ese plenario en un solo día y bueno, dictaminar el mismo día, cosa que bueno, sería muy cuestionada por parte de Unión por la Patria, que es el único que formalmente no tiene el proyecto en sí, no lo tiene en su poder. Entonces, bueno, veríamos en todo caso si así sucede, pero bueno, sobre esa posibilidad lo vamos a dialogar con nuestro próximo invitado. Para eso nos vamos a la provincia de Tucumán. Y estamos con la provincia de Tucumán en contacto con el diputado Pablo Schettling, a quien saludamos. José y Mauro lo saluda, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Flamante presidente de la Comisión de Salud, justamente la semana pasada lo habían elegido y bueno, es un hombre que bueno, es reconocido por sus pares, al punto tal que es proveniente del Senado, donde también presidió la Comisión de Salud. Y bueno, entonces la pregunta de rigor es, bueno, ¿cuáles son sus expectativas respecto de lo que va a ser el debate, en todo caso, en esa comisión, que tuvo mucho trabajo durante los últimos años y veremos con qué expectativas inicia esta nueva gestión? Bueno, efectivamente, ¿no? He tenido el honor, digamos, de ser presidente de la Comisión de Salud 2 años en diputado, después 2 años en el Senado y ahora nuevamente en diputados. Vamos a intentar mantener la productividad de una comisión que es muy importante para la Argentina. Vivimos la pandemia, pasó la pandemia, hoy estamos con la epidemia de dengue. Y otros temas coyunturales como son el precio de las prepagas, el precio de los medicamentos, que hacen muy difícil la vida de los argentinos en este tema, que termina hoy una prepaga representando casi el 30% del ingreso de una familia. Es una situación absolutamente inusual en el resto del mundo. Y por supuesto los temas estructurales, ¿no? Que tienen que ver con intentar que el sistema de salud argentino pueda integrarse, pueda ser más equitativo, pueda ser más eficiente, pague mejor a su recurso humano. Siempre es importante destacar que lo más importante de un sistema de salud es el recurso humano que lo atiende, los médicos, los enfermeros, los especialistas de distintas especialidades y profesiones, hacen a un sistema de salud que en la Argentina está en crisis. Definitivamente el tema hoy, tanto de los salarios desde el sector público como los honorarios desde el sector de la seguridad social, están muy por debajo de lo que deberían estar con respecto a cualquier estándar internacional y en base a cualquiera de otro de los precios. Ustedes han visto cómo han aumentado el valor de las prepagas, sin embargo esto no se ha expresado en un aumento del tema de honorarios en los médicos. Y bueno, todos estos desafíos nos llevan a una comisión de salud que, como siempre ha sido, intentamos hacerse una comisión en donde la grieta política quede al costado, en donde podamos trabajar juntos cuáles son los proyectos de ley. Yo tengo en este momento en la comisión, para que tengan una idea, 14 proyectos de ley con respecto al tema del dengue, otros 10 proyectos de resolución, declaración, pero 14 de ley. Algunos tienen que ver con la puesta de la vacuna de dengue en calendario, otros tienen que ver con declarar la emergencia sanitaria en dengue en distintos lugares del país, la otra tiene que ver con instar al Ministerio de Salud de la Nación a una campaña de comunicación con el tema de esta enfermedad y distintos temas. Así que bueno, lo que decidimos fue pedirlo en audiencia al Ministro de Salud de la Nación. Me voy a encontrar con él el día jueves, contarle un poquito cuál es la posición de la Cámara de Diputados, de los distintos bloques, porque estos 14 proyectos vienen de todas las fuerzas políticas, y ver cómo nos ponemos de acuerdo en cuáles son las normas que el Ministerio de Salud de la Nación necesita
para darle mejor respuesta a una epidemia de dengue que es histórica por la cantidad de casos, ya ha cuadruplicado cualquier otra epidemia anterior, histórica por la cantidad de muertes, de formas graves y de muerte, y también lamentablemente histórica por una falta de respuesta del gobierno nacional, tanto en campaña como en la decisión de incorporar o no la vacuna al calendario. Fíjense, en el día de hoy, Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió incorporar a los grupos más críticos y más de acción, como el sistema de salud, la policía, los docentes y aquellos con más riesgo de formas graves, a una vacunación gratuita con dengue en la provincia de Tucumán, comprando cerca de 100.000 dosis de vacuna, en un esfuerzo muy, muy significativo que también otras provincias del norte argentino han hecho, ¿no? Pero bueno, lo lógico sería, porque la ley nuestra de vacunas sí lo dice, que las vacunas las compre el Ministerio de Salud de la Nación y las distribuyen las provincias con más riesgo, con más necesidad. Bueno, todo esto es lo que voy a ir a charlar con el ministro de Salud y espero que tengamos la posibilidad de trabajar en conjunto en estos 2 años que me tocan como presidente de la comisión. Justamente a propósito del tema de la vacunación, el presidente de la Nación, en unas declaraciones que hizo en este viaje que hizo al exterior, hizo referencia al tema de la vacunación y por qué no se justificaba hacer hacer una campaña de vacunación ahora en este momento, porque dijo que los mosquitos iban a acabar, era inminente con la llegada del frío que se iba a acabar. ¿Qué opina usted al respecto? No, a ver, me parece que está mal asesorado el presidente. Primero, que la campaña, puede ser que la situación climática en la ciudad de Buenos Aires haga que la cantidad de mosquitos o mosquitas que pican sean mucho menor. Eso no es lo que va a pasar en Tartagal, en Orán, en Encarnación. O sea, el país es muy diverso y tenemos zonas del país absolutamente endémicas para dengue. Cuando digo endémica me refiero a que tienen dengue todo el año. Inclusive, si bien Tucumán, por ejemplo, es una provincia que durante la parte más fría del invierno puede tener un pequeño recreo de dengue, después tenemos prácticamente todo el año. Por eso es que las provincias del norte están vacunando. Nosotros no le pedimos al ministro de Salud que incorpore la vacunación de dengue en todo el país, ni al presidente. Hay que decidir, como dijo la Comisión Nacional de Inmunizaciones, cuáles son las zonas de más riesgo, qué población dentro de estas zonas se tienen que vacunar, no es una vacunación indiscriminada. También dijo el presidente que no se puede vacunar porque falta la fase 4 esto es un error también conceptual, la fase 4, que es lo que se llama, el control, el monitoreo de farmacovigilancia de un medicamento, no es requerido para usar un medicamento, por eso es que la ANMAT lo ha autorizado, por eso es que el organismo de registro en Europa lo ha autorizado, por eso es que se está usando en Brasil, por eso es que las provincias del norte argentino lo están comprando y usando. Nadie está haciendo experimentación humana, se está haciendo en base a los absolutos criterios que la Argentina tiene, que son tremendamente estrictos del ANMAT y que han dicho que esta vacuna es una vacuna segura, eficaz y que no la teníamos en la epidemia del año anterior, no la tuvimos. Por eso es que aparece como la necesidad de decidir ahora. No es un tema, y tampoco es verdad que como tiene 2 dosis la vacuna y se pone separada cada 3 meses, no es verdad que haga falta las 2 dosis para tener respuesta. Una vez colocada la primera dosis, a los 15, 20 días ya hay anticuerpos contra el dengue. Ya seguramente las formas graves van a ser mucho menores. La segunda dosis lo que va a hacer es prolongar en el tiempo, hoy se calcula que 5 años, las defensas, por lo menos 5 años, las defensas que esta vacuna da. Pero no es que requiere las 2 vacunas como si fueran 2 partes diferentes que cuando se ponen las 2 dan defensa. La vacuna es la misma. Lo que hace la segunda dosis es prolongar el tiempo de defensa, pero ya la primera dosis es importante y frente a casi 200 muertos que tenemos en Argentina, todos o casi todos jóvenes, o mujeres o varones, pero adultos jóvenes, sanos, la mayoría infectados por primera vez, me parece que, por lo menos en los lugares endémicos, en este grupo etario, me parece que es una decisión correcta y por eso hoy felicité incluso al gobernador Jaldo que haya tomado esa decisión, que es muy costosa para las provincias, porque también hay que entender que en este tema de que la salud la tienen que hacerse cargo las provincias, que es un concepto de este gobierno, es un concepto que es muy caro
en el sentido económico para las provincias. La vacuna es carísima, sale 70.000 pesos para el particular, por ejemplo, o algo así. ¿Y para la provincia a cuánto las compran? Aproximadamente la mitad, ¿sí? Porque ¿Y cuántas en dosis base a lo que dijo, que 100.000 dosis va a comprar el gobierno, y en base a lo que se calcula que va a gastar, hemos calculado que cerca de 30.000 pesos la dosis le sale a la provincia de Tucumán. Pero bueno, es una inversión. Ahora, si nosotros juntamos los impuestos en las provincias y la mitad de los impuestos que juntamos en las provincias se lo damos a la nación y la otra mitad nos devuelven en coparticipación, la nación, con esa mitad de impuestos que nosotros juntamos en las provincias, tiene que hacer algunas cosas. Bueno, esas cosas son, por ejemplo, las universidades nacionales, por ejemplo, el CONICET, por ejemplo, la compra de vacunas. Esto era lo que es así. Si no van a hacer todo eso, entonces habría que rediscutir 50 y 50. Quizá con el 20% para un Estado nacional mínimo, que es lo que pretende este presidente, estaría bien, y el otro 80% que queda a disposición de las provincias, que entonces sí se van a poder hacer cargo de todo lo que este gobierno le va delegando sin delegarle ningún tipo de recurso. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho toda la información que nos ha suministrado respecto de, por ejemplo, a mí me sacó la duda con relación a cuánto es lo que dura la vacunación. Bueno, lo saludamos, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y bueno, lo vemos en Buenos Aires. Muchas gracias y quiero felicitar especialmente a esta señal que es tan importante para nosotros los diputados, senadores de todo el país, que nos nutrimos de estos datos y que es tan necesaria que siga siendo lo vigorosa que es, expresando todas las voces democráticas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, diputado. Bueno, era el diputado Pablo Yedlin contándonos un montón de cosas, por ejemplo, que la vacuna, yo no sabía el tema ese, era mi duda, en realidad. Tampoco es que, por lo que dijo él, por lo menos, no está establecido cuánto es la duración de las vacunas, pero dijo alrededor de 5 años. 5 años. En lo que se calcula. Yo he escuchado 4 años y medio, pero sí estamos dentro del rango, de ese mismo rango. Así es, y bueno, y compró la provincia de Tucumán 100.000 vacunas a un valor de 30.000 pesos. Ahora que sacar la cuenta, yo no me animo a 30.000. 3 millones de pesos, ¿no? Algo así, más o menos. Bueno, no importa. Bueno, es una inversión, como decía el diputado, por el hecho de que, bueno, lo que no gastas así, después lo gastas en los recursos de salud, justamente de la provincia. Y también hay que entender que a ver, poco a poco Argentina está con todo lo que sucedió con respecto a lo que está sucediendo con el cambio climático. Argentina se está volviendo un país tropical, entonces ahora es el dengue, pero también hay otro tipo de enfermedades que que tienen como vector a los mosquitos y que no hay que descartar tampoco que esto a futuro pueda llegar a despertar otro tipo de enfermedades y de contagios. Por eso es que el tema vacunación, calendarios de vacunación, es algo en lo que tenemos que estar ayornados y por supuesto ir acostumbrándonos a las consecuencias del cambio climático. Y también lo que resaltaba el diputado Yedlin es que no hay que confiarse en que la llegada del invierno y un clima... Por supuesto que no. No hay que confiarse en eso porque, en todo caso pueda temperarse la situación en la Pampa Húmeda, en la región centro pero la Argentina es un país federal que llega a latitudes donde el dengue es una enfermedad endémica y que no es una cuestión estacional, sino que atraviesa todo el año y por eso tiene la necesidad de un Estado presente que se haga cargo de esa situación que afecta a toda la ciudadanía de esas provincias. Y el hecho de que estén vacunados significará que después, no se evite el contagio, justamente, porque el dengue disminuye también, por supuesto, mayor gente contagiada, mayor gente vacunada, menor gente contagiada. Y sí, recordemos de todos los domingos... Más allá de que las tareas preventivas de descacharrización, de limpieza, desmalezado, todo eso, también campañas de prevención del dengue en las redes sociales tiene que seguir estando. Así es, todos los domingos se difunde el boletín epidemiológico y ayer decían, si mal no recuerdo, 167.000 los contagiados y 197 los muertos. Eso es solamente, los muertos es un dato duro porque efectivamente las muertes son cuantificables, pero
el dato que recién dabas, no recuerdo cuántos miles de casos. 260 y pico mil. 260 y pico miles, solamente aquellos casos que salen a la superficie, que son registrados como tales. Que son testeados. Que son testeados, pero hay un montón de personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad del dengue, pero que no se diagnostican o no dan aviso a las autoridades, o que simplemente son asintomáticas, pero que contrajeron la enfermedad y pueden contagiar a otras personas a través de la transmisión del mosquito, ¿no? Que es el que lleva la enfermedad de un humano a otro humano. Así es, sí. Bueno, ese es el tema que volvemos a tocar, el tema del dengue, justamente, que es una cuestión que más allá de ley de bases, más allá del decreto de necesidad de urgencia, siempre terminamos hablando del dengue. Es un tema que en esta temporada nos ha pegado fuerte y bueno, merece la mayor atención. Es un tema que nos vamos a tener que acostumbrar a que va a estar presente no solamente en los meses del verano, sino que va a tener un efecto arrastre a lo largo de todo el año, ni hablar en las provincias con temperaturas más tropicales como las del litoral o las del noroeste, sobre todo las del tropical. Las del noreste argentino, perdón. Así será. Y bueno, de ese tema y otros temas más vamos a seguir hablando inmediatamente después de una muy breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, hablábamos hoy de la semana intensa que iba a ser esta, porque se van a terminar de conformar todas las comisiones. Esta semana se anuncian 14 comisiones que se van a reunir para constituirse, pero de todos esos temas nos va a hablar Sebastián. Desde luego, José, porque sí, fueron 32 las comisiones que ya quedaron constituidas desde la semana pasada. En realidad algunas ya empezaron a constituirse durante los meses del verano, en el periodo de sesiones extraordinarias, y lo que queda por delante son 14 comisiones que se van a estar completando, sus autoridades me refiero, la conformación de autoridades, durante esta semana, entre el martes y el jueves. Durante el martes se van a estar constituyendo algo así como 4 comisiones, el día más fuerte va a ser el miércoles, en el que se van a conformar 6 comisiones, y finalmente las últimas 4 para el día jueves. Siempre sucede, y esto es histórico en la Cámara de Diputados, que los días de mayor intensidad es de martes a jueves. Los lunes y viernes suelen ser días más apagados en términos de actividad legislativa. Pero decíamos que las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados van a estar en funcionamiento con sus respectivas autoridades a partir del día jueves, y esto marca un salto de calidad respecto de lo que sucedía en... vamos a compararlo, por ejemplo, con la anterior administración, cuando en el 2020, por ejemplo, recién a mitad de año, está bien que estábamos en un contexto muy particular de pandemia, con todos los recaudos y ese aprendizaje que hubo que hacer en esos primeros meses, cuando no se sabía si se podía trabajar de manera presencial. Ahí había una excusa, pero en el año 2022, cuando hubo recambio de autoridades en las comisiones, se volvió a repetir esa demora. Recién hacia el mes de mayo, junio, se terminaron de conformar esas comisiones. Bueno, ahora estamos a mediados de abril y vamos a tener a las 46 comisiones dispuestas y preparadas para poder abordar los temas de importancia, ¿no?, que llaman la atención de esta casa parlamentaria. Pero bueno, vamos a repasar una por una cuáles van a ser las comisiones que se van a estar, como para empezar a completar esos casilleros, ¿no? Ese diagrama que empieza a las 13:30 de este martes con la conformación de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONGs. La va a seguir la Comisión de Energía y Combustibles, que es una comisión
clave porque, bueno, este va a ser un tiempo también y es a lo que apuesta el gobierno, de llegada masiva de inversiones para poder desarrollar toda la cadena del litio. También tenemos las reservas de vaca muerta. Claro. Y es una comisión importantísima porque también a través de la energía lo que se busca es revertir esa balanza desfavorable que tuvo durante años la Argentina en términos comerciales, con un déficit muy pronunciado. Eso empezó a cambiar ya desde finales de la gestión anterior, con perspectivas de que se pueda proyectar una tendencia favorable durante este gobierno y todos los años venideros. Seguramente esa energía va a ser manejada por alguien del oficialismo, sí, o alguien aliado justamente, porque bueno, sí, la verdad es que anteriormente la dirigía Santiago Vivón, sí, un hombre de la Cámpora, hombre patagónico, claro, y siempre son referentes de provincias petroleras, provincias sí, de esas características. Bueno, es una de las comisiones de cabecera, las comisiones principales de gestión, muchas veces de hecho, se habla. Este tema de ley de bases, cuando hablamos de cuál habría que sumar, y energía podría estar. Energía, legislación de trabajo, si hablamos recién de que la reforma laboral estaría sumándose a la discusión. Energía podría ser perfectamente una comisión que podría acoplarse a esa dinámica de trabajo. Pero seguimos con esta seguidilla de reuniones de comisión, que son todas constitutivas, de eso estamos hablando. A las 16:30 se va a estar conformando la Comisión de Comercio, que era presidida hasta la gestión anterior por Gabriela Lena, la radical. Veremos ahora quién recala allí en ese cuerpo de trabajo. Porque es importante ese detalle, porque y es bueno ir diciendo quiénes las presidían antes. Sí. Está bueno porque justamente para saber a quién le puede llegar a tocar. Si antes era una radical, justamente ahora probablemente, seguramente será alguien de la oposición también. Justamente. El radicalismo se encuentra en una posición intermedia, claro, es de esa llamada oposición moderada. Friendly, hablamos de oposición friendly, opo-friendly. Uy, se apagó la... No importa. Seguimos hacia adelante. Sí. Bueno, pero en el caso de Lena, la diputada Lena, se las había arreglado, porque a veces el tema es que no te giran. O sea, vos tenés una comisión como comercio, pero sos oposición, difícilmente te giren muchas cosas. En general no te van a girar nada, o te las giran, pero no hay nada para tratar. Entonces, ella se la arregló bastante bien durante los últimos 2 años para generar actividad en esa comisión, y organizaban reuniones para debatir, por ejemplo, el tema de tarjeta de crédito, el tema de la cuestión del uso de tarjeta de crédito en las estaciones de servicio, que bueno, con el tema de la inflación pierden mucho en ese sentido. Y bueno, veremos cuál es la personalidad que va a desembarcar en esa comisión, cuál va a ser la impronta que le va a dar de trabajo, y cuál es el volumen que espera también el oficialismo y el gobierno que tenga esta comisión de comercio. La siguiente que se va a estar conformando es la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, que en algún momento tuvo mucha actividad de la mano de Leonardo Grosso. Recordemos cuando él y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, también estaba muy comprometido el socialismo santafesino, en el abordaje de la ley de humedales, que es una ley muy importante que quedó en el tintero. Lamentablemente no se pudo avanzar con tejer los consensos que son imprescindibles para poder alcanzar una ley que también iba a generar un impacto en las actividades productivas. Se estaba buscando algún tipo de equilibrio entre la agenda ambiental de sustentabilidad con la agenda económica y productiva, para tratar de no solapar una con la otra. Se estaba avanzando bien en ese sentido, pero después empezaron, por supuesto, los acontecimientos electorales que terminaron tapando toda esa agenda y no se pudo avanzar con ese debate tan importante. Y recordemos que finalmente se dio la cosa rara o inhabitual de que, particularidad inhabitual de que hubiera el dictamen de mayoría fuera de la oposición, en ese caso. Y se había emplazado a las comisiones porque se estaba dilatando mucho el debate, y en el recinto hubo una moción que fue aprobada. Me acuerdo que la había promovido el diputado, el que estaba antes de Esteban Paulón, se me fue el nombre, socialista.
Sí, Esteves, el diputado Esteves de Santa Fe. Exactamente, Enrique Esteves. Enrique Esteves, sí. Esteves de Santa Fe, que trabajaba en tándem con Leonardo Grosso y los dos armaban como una especie de grupo de acción, ¿no? Para tratar de... Muy presentes los dos. Sí, de todas maneras, de motorizar este tema. Este es un tiempo en el cual, bueno, esa comisión va a ser seguramente ocupada, o sea, teniendo en cuenta ese detalle, va a ser por alguien del oficialismo o de alguien de los sectores amigables al oficialismo, para que sea una comisión tapón, me parece, por los tiempos que corren, para evitar que vuelva a insistir con el tema de humedales. Sí, esto que dice José es importante porque el presidente, incluso desde los tiempos en que estaba de campaña, nunca ocultó que los temas de segunda generación, como pueden ser los temas ambientales, no están en el tope de sus prioridades. Y esto lo sabe bien Lourdes porque ella trabaja y se especializa en estas temáticas. Son temas que para el presidente y para la gestión de la Libertad Avanza están en un segundo plano, teniendo en cuenta cuáles son las urgencias que vive la sociedad en estos tiempos tan turbulentos. Bueno, la segunda tanda de conformación de comisiones se va a dar al día siguiente, este miércoles pasado mañana, 17 de abril, empezando muy tempranito por la mañana con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que era presidida por Facundo Manes, y usando la lógica que ahora le estoy copiando a José, como en ese momento le tocaba a la oposición, probablemente ahora le toque también a un opositor que puede ser de la Unión Cívica Radical, pero también puede ser del peronismo. Hay que ver, esto se mantiene bajo reserva y hasta último momento no se sabe cómo decanta, pero estaremos muy atentos a la pantalla de Diputados TV mañana para saber ¿cuál es la de Ciencia? Había estado Facundo Manes como presidente. Claro, que es cuando había presentado el plan estratégico 2030. Exactamente. Sí, que se aprobó finalmente. Bueno, que tuvo media sanción. Exactamente. La hoja de ruta continúa a las 11 de la mañana con la constitución de la Comisión de Turismo, que había sido presidido por Santos, que había sido también ministro del área durante la gestión de Cambiemos de Mauricio Macri. Y finalmente estuvo de licencia todo el tiempo. O sea, la Comisión de Turismo, digámoslo, no se reunió durante el último tiempo. Fue muy criticado. Porque él estaba de licencia justamente porque había aceptado, siendo diputado, había aceptado un cargo en el exterior como de turismo, de una autoridad internacional de la Federación de Turismo. Justamente estaba en España, entonces finalmente terminó renunciando a su banca, pero sobre el final y consecuencia no se reunió. Fue muy criticado por su nivel de ausentismo. Recuerdo que había un proyecto vinculado a institucionalizar el plan previaje, que había sido un plan virtuoso y exitoso, sobre todo para reactivar esta industria tan importante en lo que fue la parálisis de la pandemia, pero después se vio que era un mecanismo que servía como para motorizar, para vehiculizar el crecimiento económico en estas áreas, y se lo prolongó, aunque con un criterio de sintonía fina, en temporada baja, y demás, pero bueno, a partir de lo que fue el recambio de gestión, cambiaron las prioridades y ese programa se discontinuó. Atención, porque al mediodía, a las 12:30, se va a estar constituyendo otra de las comisiones que vamos a seguir muy de cerca porque afectan la vida cotidiana de todos nosotros, en la capital federal, en el AMBA, pero en todo el país, que es la Comisión de Transportes, que está presidida por otro radical como Jorge Rizzotti, también de la oposición. El Colo Rizzotti. El Colo Rizzotti, sí, el Colo Rizzotti. Bueno, está la cuestión de los subsidios de ese fondo compensador del transporte, seguramente va a estar dentro de los temas a abordar por esta comisión, que va a tener un papel y un protagonismo que va a ser dominante seguramente en la medida en que el oficialismo le quiera dar esa impronta. Sí, y no solo también el fondo compensador, sino también qué es lo que va a pasar con la SUBE, ¿no? Con el tema SUBE, que también es otro de los proyectos que presentó el gobierno en su momento para determinar si se va a seguir utilizando o se van a elegir otros medios de pago para poder
subirse a un micro, ¿no? Así es, Sí, se va a universalizar. La tarjeta sube en todo el país, que ya alcanza un nivel de cobertura del 80%, no territorial, pero sí en términos demográficos. Y probablemente se universalice, pero no con la SUBE, sino con otros medios de pago. Bueno, es una discusión que deja mucha tela para cortar y que se va a ir viendo cómo se va a ir rearmando esa agenda. Pero la carta de navegación que estamos transitando a tientas continúa con la Comisión de Minería. Se van a estar conformando sus autoridades a partir de las 14 horas. Es recontra importante esa comisión. Sí. Y en el tiempo que viene va a ser de las que va a trabajar mucho. También, sí, también, porque por ejemplo todo lo que es la cadena del litio es un potencial que tiene la Argentina, que forma parte de este triángulo del litio, junto con Bolivia y Chile. En la Argentina las provincias que tienen estos yacimientos tan ricos en litio son Catamarca, Salta y Jujuy. También una partecita de la provincia de La Rioja. Ya hay inversiones, hay proyectos importantes, pero que son muy incipientes. Y la idea del gobierno es poder explotarlo, porque, por ejemplo, del litio surge la batería del litio, que es tan importante para toda la industria de teléfonos celulares, ¿no? Por darte un ejemplo básico, pero y así también, por ejemplo, los automóviles eléctricos, sus baterías funcionan a base del litio, así que es una de las industrias del futuro y por eso hay que prestar muchísima atención. Bueno, la agenda se reanuda, ese mismo día, perdón. Me quedaron también las comisiones que van a estar funcionando por la tarde, las reuniones constitutivas de Mercosur a las 15:30. Esta es la primera que me aparece en este machete que estoy repasando. Seguido de la Comisión de Industria a las 17 horas, que era una comisión que presidía hasta hace meses atrás Marcelo Casareto, peronista, opositor, así que es muy posible, en ese momento era oficialista, así que es muy probable que sea conducida por un representante de La Libertad Avanza o al menos un aliado del oficialismo. Y para concluir la agenda del día miércoles tenemos a las 18:30 la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es una comisión especial que presidía la camporista Paula Penaca. Ahí tiene que ir alguien que sepa mucho de reglamento, en lo posible que sea oficialista o muy afín. Sí. Una persona ideal para ese lugar es Silvia Los Penato, que puede ser afín, que es del PRO, que conoce mucho el reglamento porque justamente... ¿El diputado Pichetto, no? No, pero no lo veo ahí específicamente, pero sí... Bueno, ella fue secretaria parlamentaria del PRO, el mismo rol que tuvo Paula Penaca, así que es una persona que tiene el perfil, pero bueno, tiene que terminar de definirse si el PRO va a ser va a funcionar en un esquema pseudo oficialista, porque bueno, hay una discusión muy fuerte que se está dando al interior del PRO y que se va a cristalizar en las próximas elecciones del 2025 si el PRO se suma al oficialismo o va a oficiar como una oposición responsable, moderada, símil a lo que está ocurriendo con el radicalismo y con Hacemos Coalición Federal. Los Penatos justamente venía de la ala más moderada, dialoguista, más cercana a Horacio Rodríguez Larreta, pero en los últimos meses tuvo muchos guiños hacia el oficialismo, así que perfectamente ella podría encajar como una pieza ideal para la comisión que acaba de hacer referencia José, de peticiones. Ahí yo estaba buscando a ver quién podía hacer en minería y tiro un nombre, José Peluc. El año pasado era Gualberto Allende. Claro, ¿no? De San Juan. Y busqué a alguien de San Juan también, José Peluc, que es del oficialismo y podría llegar a hacerle, le ponemos algunas fichitas. Sí, es muy buena esa porque aparte es oficialista, así que... Por eso iría muy bien. Bueno, el cronograma se retoma el jueves con 3 comisiones más. La que va a estar constituyéndose más temprana es la Comisión de Deportes, que era conducida hasta el año pasado por el ex árbitro Jorge Baldassi. Él es un diputado del PRO, en ese momento era opositor, así que ahora posiblemente sea un opositor. Podría ser. Bueno, pero él es un opositor cercano al oficialismo. Pero no respeta mucho, como fue árbitro, puede ser en general. Aparte, se da puede ir otro,
puede ir en el tema de la ley de las compensaciones, también se puede contemplar. Bueno, vos ponés una ficha por Baldassi, parece. Si tuvieras que apostar en una mesa, ponés una fichita. Le apostaría, bueno. Podría llegar a ser. Parece que tenés información privilegiada vos. No, pero ¿no? la que viene es juicio político. La que viene es pesadísima porque es la de juicio político que trajo muchísimo ruido la semana pasada y ahí te digo que salta la térmica porque hay que ver cuál va a ser la persona elegida, promovida, mejor dicho, por el oficialismo que ahora está conducido desde el bloque por Gabriel Bornoroni desde que se definió el descabezamiento de Oscar Sago, perteneciente al MID. Tuvimos una entrevista en el programa anterior de uno de los diputados que se está yendo, Falcone, pero que va a funcionar un esquema muy cercano, dentro del oficialismo incluso, que estamos hablando del diputado Falcone, y ya está confirmado que no va a ser Marcela Pagano después de su fallida designación de la semana pasada. Martín Menem, junto con Gabriel Bornoroni, seguramente se van a sumar otros diputados del oficialismo, van a elegir a la persona que consideren que tiene el perfil más idóneo para desempeñar esa función. Y por último, a las 12:30, la Comisión de Libertad de Expresión, que era presidida hasta en la gestión anterior por Sabrina Ahmechet, que ahora tuvo un destino diferente. Ella está presidiendo ya desde días atrás la Comisión de Derechos Humanos. Veremos quién es la persona que va a conducir las riendas de libertad de expresión. Así es, y bueno, es una buena noticia que se concrete la conformación de esta comisión de libertad de expresión, porque justamente fue una de las que más tiempo se dilató durante la anterior gestión, porque inclusive en una sesión del primer año, la última sesión del primer año se había convocado y bueno, no tuvo quórum, así que quedó para el año siguiente y bueno, sí, quedó pendiente y bueno, finalmente terminó constituyéndose. Es la última que se constituye. Bueno, bienvenido sea que veremos qué es lo que pasa con juicio político, justamente porque el sector lo que es la oposición iba a decir que bueno, lo que ellos habían constituido va a haber un tironeo. Sí, yo estuve hablando con algunas fuentes del peronismo y lo que me dicen es que tampoco van a poner las manos en el fuego por Marcela Pagano, que pertenece a un espacio ideológicamente muy diferente, digamos. Ellos convalidan lo que sucedió en la reunión constitutiva de la semana pasada, pero digo, si las condiciones se dan para que sea otra persona, tampoco se van a inmolar por Marcela Pagano. No, lo que ellos justamente, siguiendo justamente lo que decís, Seba, lo que sostienen es tienen que lo arregle justamente el oficialismo y bueno, pondrán, porque en realidad ese es un lugar que le corresponde al oficialismo y ahí va a estar alguien que, bueno, se menciona mucho, Alberto Venegas Lynch. No, Alberto Venegas Lynch asumió como presidente de finanzas. Pero tranquilamente puede ir a hacer el cambio porque lo estaban mencionando. Independientemente puede ser, después renuncias a una y vas a la otra. Tampoco dice el reglamento que no puedas presidir dos. De hecho, en el Senado, donde el oficialismo son tan pocos, ellos ahí presiden dos comisiones. Está bien, una bicameral y una manejaba esas alternativas. Pero se puede. No, lo que pasa es medio desprolijo, innecesario que presida dos, porque se supone que tenés mucho trabajo ya para una, no podés andar presidiendo dos. Una de las cosas que se tiene que resolver, y yendo más saliendo entonces de ese tema de juicio político, pero sí, es quién va a presidir legislación general. Justamente porque lo que mencionábamos era que el presidente era justamente el diputado Bornoroni, pero ahora él es presidente del bloque. Pero no es incompatible. Tampoco es incompatible, pero en general no se estila. Porque justamente se supone que el presidente es normal que esté en todas las reuniones, pero no que presida, porque presidente del bloque no presidís ninguna comisión. Sí podés ser vocales, sí estás en juicio político siempre, sí podés estar en algunas muy importantes también por la presencia y a veces por el voto también que le puedes dar. Estaremos atentos porque seguramente se va a resolver la semana próxima y podría haber algún tipo de enroque. Podría llegar a suceder y también y lo dejarían pasar todos así, porque no es algo que no es desprolijo para nada. Y a lo mejor sería prolijo que siguiera quien condujo el debate durante todo el verano
y que después, bueno, cuando ya termine este debate, legislación general quede para un segundo. Pero es un poco lo que pasó también. Salvando las distancias, legislación general estaba a cargo de Cecilia Moró. Nadie pensaba que por más que ella siguiera siendo presidente de la Cámara, no podés presidir una comisión, obviamente. Pero bueno, son detalles que en definitiva se resolverán. Había asumido Godoy, era, ¿no? Godoy terminó asumiendo. Así que bueno, todo eso muy, muy interesante, todo el paneo que hicimos, que hiciste vos, Sebastián, de lo que va a ser esta semana, que bueno, por lo menos en su primer día, para nosotros llega a su fin. Gracias. Será hasta mañana, Lourdes. Hasta mañana. Será hasta mañana, bueno, Sebas. Fin, como dice el mañana empezamos con día de comisiones, así que a prepararse. Sí, bueno, mañana tenemos muchas comisiones, 4 comisiones, 5 comisiones, hay una de entre actividad constitutivas normal. y reuniones. Nos vemos mañana entonces a partir de las 15 y ahora quedan en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.